Hay historias que se cuentan y hay historias que estremecen el alma. Esta es una de esas. Imagina a un hombre tirado en el polvo, sangrando, sin poder moverse, mientras el mundo a su alrededor simplemente lo ignora. 1, 2, 3. Todos pasan de largo, hasta que aparece alguien que, según la lógica de su tiempo, debería haber sido su enemigo. Y sin embargo, ese desconocido hace lo impensable. Hoy vas a conocer o redescubrir la historia del buen samaritano, pero no como la escuchaste en la escuela dominical o en un libro de cuentos. Hoy vas a ver cómo esta simple parábola, contada por un carpintero de Nazaret hace más de 2000 años, fue una bomba moral que rompió esquemas, desafió la religión y dejó al mundo entero sin palabras. ¿Quién es realmente tu prójimo? ¿Qué tan lejos llega tu compasión? Y si la persona herida en el camino fueras tú, prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es un espejo, y puede que no te guste lo que veas reflejado. Para entender la fuerza de esta parábola, primero hay que viajar al siglo I. Palestina está bajo el yugo del Imperio Romano. El pueblo judío vive tenso, dividido entre los que colaboran con el poder imperial, los que se aferran a la ley religiosa y los que sueñan con un Mesías libertador. Es un tiempo de conflicto, desconfianza y fronteras invisibles, incluso entre quienes compartían la misma fe. En este mundo crispado, los samaritanos eran considerados traidores. Mitad judíos, mitad paganos, eran despreciados por los religiosos de Jerusalén. Eran los impuros, los que no pertenecían. El odio entre judíos y samaritanos no era solo teológico, era social, étnico y hasta histórico. Cruzarse con uno de ellos era como cruzarse con el enemigo. Jesús cuenta esta historia justo después de que un experto en la ley le lanza una pregunta que pretendía ponerlo a prueba. ¿Y quién es mi prójimo? No fue una pregunta inocente, fue una trampa, una forma de encerrar la compasión dentro de límites cómodos. Y es allí donde Jesús hace lo inesperado. Responde con una historia, pero no una historia cualquiera, una que desde la primera frase ya estaba rompiendo esquemas. Porque el camino de Jerusalén a Jericó no solo era conocido por sus curvas peligrosas, también era famoso por ser territorio de ladrones, violencia y muerte. Jesús no se anda con rodeos. Su parábola comienza con sangre, abandono y peligro. Y, desde ese mismo instante, el espectador de aquel tiempo, y también nosotros hoy, ya sabíamos que lo que venía no sería cómodo. Era un reto, una provocación directa al corazón de quien escucha. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. No sabemos su nombre, no sabemos su historia, pero sabemos esto. Fue atacado, golpeado brutalmente, le robaron todo, lo dejaron medio muerto al borde del camino, en silencio, en soledad, en la miseria más absoluta, y entonces ocurre lo que todos esperaban. Pasa un sacerdote, un hombre de Dios, alguien que vive en el templo, que conoce la ley, que habla de amor, lo ve, lo observa y pasa de largo, no se detiene, no dice nada, solo sigue caminando. Tal vez pensó que estaba muerto, tal vez pensó que ayudarlo lo haría impuro, tal vez simplemente no quiso meterse. Luego pasa un levita, otro religioso, otro representante de lo sagrado, y hace exactamente lo mismo. Lo ve y sigue. Dos hombres que deberían haber sido los primeros en actuar, fallan estrepitosamente, y la audiencia original de Jesús probablemente ya sabía qué pensar. Esto es lo que pasa, así es el mundo. Pero entonces aparece un samaritano. Ese solo hecho debió haber encendido todas las alarmas. Un samaritano, el enemigo, el que no pertenece, el impuro, el equivocado. Jesús lo coloca como protagonista, como héroe, como ejemplo, y eso debió haber sido un escándalo para quienes escuchaban. El samaritano se acerca, no lo evita, no cruza al otro lado del camino, se acerca al hombre herido, se agacha y toca su dolor, limpia sus heridas, vierte aceite y vino, lo carga sobre su animal, lo lleva a una posada, y no solo eso, paga por su cuidado y promete volver si se necesita más.
Este acto no es un gesto mínimo, es una entrega total. Implica tiempo, dinero, esfuerzo, vulnerabilidad. El samaritano no solo ayudó, se involucró, cruzó barreras, rompió esquemas, hizo lo que los otros no se atrevieron ni a considerar. Y aquí es donde el golpe narrativo de Jesús se vuelve más fuerte. No solo está diciendo que el samaritano actuó bien, está diciendo que el samaritano es el modelo, que ese otro, ese rechazado, ese enemigo, es el que entendió de qué se trata el amor. Esta parábola es una bomba disfrazada de cuento, una crítica directa al egoísmo religioso, a la indiferencia institucionalizada, a la excusa espiritualizada del yo no me meto. Jesús no está elogiando la caridad, está redefiniendo la compasión como algo que atraviesa límites de religión, etnia, clase y miedo. Y cuando termina de contarla, Jesús no explica nada, solo hace una pregunta devastadora. ¿Quién fue el prójimo del hombre que cayó en manos de los ladrones? El experto en la ley, con la boca reseca, responde casi sin mencionar al samaritano por nombre, el que tuvo compasión de él. Y Jesús, sin alzar la voz, sentencia: ve y haz tú lo mismo. No hay discusión, no hay teoría, solo una orden que arde. Actúa. Sé ese tipo de persona. Conviértete en alguien cuya compasión rompa prejuicios. Porque en esta historia, ser prójimo no es una cuestión de cercanía, sino de decisión. El corazón de esta parábola no es solo la ayuda, es quien ayuda. En un mundo de etiquetas, Jesús rompe todas. El héroe no es el sabio, ni el religioso, ni el puro. Es el rechazado, el que nadie quiere, el que no estaba invitado al círculo. Jesús eleva al samaritano por encima de los líderes espirituales de su tiempo. No por su teología, sino por su compasión. Esto no es casual, es provocador, es una bofetada al orgullo religioso. Porque en aquel tiempo, muchos creían que el favor de Dios estaba limitado a un grupo, que la santidad era una cuestión de pertenencia. Pero Jesús desmantela eso en un solo movimiento narrativo. El buen samaritano no solo rompe la narrativa, la reconstruye desde abajo. Y lo más brutal, no hay milagro, no hay ángel, no hay intervención divina. Solo un ser humano que decide actuar como si cada vida importara. La parábola no nos da excusas, no nos da salida. Nos mira a los ojos y dice: tú puedes ser el que ayude o el que ignora. Tú decides. Y eso lo cambia todo. Porque Jesús nos está enseñando que la verdadera espiritualidad no está en el ritual, sino en el riesgo, en la acción real, en tocar lo que duele, en detenerse, en mirar, en decir: yo me hago cargo. Hoy, siglos después, el mensaje no ha perdido poder. En un mundo dividido por ideologías, clases, razas y banderas, sigue siendo revolucionario afirmar que el prójimo puede tener acento distinto, ropa distinta, creencias distintas, y aún así ser nuestro hermano. Esta parábola es una rebelión silenciosa contra la indiferencia. Una revolución que empieza no con protestas, sino con compasión. El buen samaritano no fue un héroe porque salvó una vida. Fue un héroe porque se atrevió a ver, sentir y actuar, cuando todos los demás simplemente pasaron de largo. La parábola del buen samaritano no es solo una historia antigua, es una llamada urgente, directa y personal. Porque hoy también hay hombres tirados al borde del camino, no siempre sangrando, pero sí rotos por dentro. Personas ignoradas, aisladas, descartadas por un sistema que valora la velocidad más que la compasión. ¿Y tú? ¿Quién eres en esta historia? ¿El que pasa de largo? ¿El que tiene excusas religiosas, morales o políticas para no involucrarse? ¿O el que se detiene? ¿El que mira hacia otro lado? ¿O el que se atreve a mirar al dolor de frente? Jesús no te pide que salves el mundo. Te pide algo más incómodo. Que mires de frente el sufrimiento que te rodea y hagas algo. Que abras los ojos en el metro, en la oficina, en tu propia casa. Porque siempre hay alguien caído, alguien invisible, alguien esperando una muestra de humanidad, una llamada, un gesto, un estoy aquí. Esta parábola no se trata de filantropía, se trata de coraje, del coraje de romper con la comodidad, de ensuciarte las manos, de asumir riesgos por personas que no conoces.
y de hacerlo no por obligación, sino por amor. Ese amor que no busca likes, ni cámaras, ni recompensa. Solo acción real, amor sin espectáculo. Y quizás lo más desconcertante es esto. Hoy tú podrías ser ese hombre herido. Y si eso ocurriera, ¿a quién querrías ver detenerse? Jesús cierra la historia con una frase que no necesita explicación. Ve y haz tú lo mismo. No lo dijo como un consejo, lo dijo como una orden, como una oportunidad de encender un cambio real, uno que empieza contigo. No seas espectador, sé prójimo, sé parte de la historia, porque el mundo no necesita más religiosidad, necesita más samaritanos con las manos sucias de amor. La parábola del buen samaritano no es una historia para dormir niños. Es una alarma que despierta conciencias. Es una declaración de guerra contra la indiferencia. Y sigue ardiendo, 2000 años después, en cada calle, en cada decisión, en cada acto de amor silencioso. No hace falta tener todos los recursos. Solo hace falta detenerse, mirar, escuchar y actuar. Porque en un mundo que corre, el que se detiene, brilla. Ser prójimo no es una condición, es una elección. Es un desafío que se renueva cada día. Si este mensaje te removió por dentro, suscríbete, comenta y comparte este video. Que esta historia siga viajando, porque el mundo necesita menos excusas y más samaritanos.